está en las manos del Señor. Le damos gracias al Señor. Estamos de fiesta. ¿Sabe por qué? Porque Él venció. Cada día tenemos que recordar eso. Pero hoy es un gran día de celebración. ¿Por qué? Porque todos los días en Cristo Jesús hay victoria. ¿Por qué? Porque Él nos justificó ante el Padre y no hay nada que nos acuse. Toda acta de acusación en esa acta y decretos de acusación que había contra nosotros, toda mesa que se había sentado y había juzgado contra ti o contra mí, Él venció. Él la derrotó en la cruz, pero nosotros no estamos hoy hablando de la cruz, no estamos hablando de redención, estamos hablando que resucitó el plan de Dios en nosotros, que nos enseñó a morir y a gozarnos en el plan de Dios. El plan de Dios, como nos va llevando, va haciendo un diseño de su perfección en nosotros. Es buscarlo y llegar a su perfección. Amén. Le damos gracias, Señor. Te habla tu pastor y profeta, Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla. Hoy doy gracias al Señor por esta palabra que me ha regalado. Hoy, Señor, estamos declarando, Señor, hecho está. Él lo dijo y se cumplió. Pero tú y yo estamos pasando un nuevo tiempo. Y yo había dejado esta palabra aquí, una palabra. Pero cuando regresé aquí está esta palabra aquí que dice Éxodo 33, versículo 10. Y él contestó. Vamos a leer desde el versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó 34. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, mira el corazón de Moisés, y aquí se refleja el corazón de un hijo de Dios. Y aunque vimos el camino de Moisés tan duro, con personas, con caminos llenos de serpientes y escorpiones, había un pueblo de dura servicio. Dios le dijo, Dios hace todo en la nada y le dijo, te voy a hacer un ejército nuevo. O sea, es tanto, habían colmado la paciencia de Dios 10 veces como se las colmó Egipto, 10 veces. Dios, la copa de la ira de Dios son 10 veces. Y ahí entonces se levanta el Señor, porque no han cambiado su corazón. Dios siempre va a esperar que tu corazón cambie. Busque la redención y que entiendas el camino a casa del Padre. Y este pueblo no entendía. Pero es que Él no estaba hablando por el pueblo, estaba hablando por la semilla. Entonces, cuando tú entiendes tu propósito, tú estás entendiendo, estás guardando una palabra de Dios para salvación, para un ejército que Dios te ha dado, un pueblo. Y tú vas a llevar salvación como lo hizo todo hombre que Dios llamó, los hombres de la fe. Jesucristo nos muestra esto, pero cuando llegué aquí encontré esta palabra y yo quiero hablarte de esto un momentito. Amén. Dice que haremos ¿por qué Dios encuentra un corazón como el de Abraham, como el de Noé, como el de Abraham, como el de Josué, como el de Jacob, como el de Isaac, como el de Jacob, como el de Moisés, como el de David? Porque todo apunta a Cristo. Dios siempre nos está mostrando un corazón que le agrade, es que haya gracia ante Él. ¿Qué encontró José? Gracia y favor. ¿Y cómo estaba José? La imagen del mundo se pinta que la gracia y el favor es que Dios te va a llenar los tesoros, la casa, sí somos ricos y nos va a dar todo. Pero esa promesa, ese Canaán, esa bendición tiene que pasar, salir de Egipto, cruzar el mar rojo, caminar en ese desierto creyéndole a Dios, donde Él te va a afinar para hacerte florecer en el desierto. En este caso el desierto era la cueva. Pero cuando sales del desierto, sales multiplicado, como una viña llena de bendiciones que nadie te la va a poder quitar, porque tú la peleaste, porque esa viña tiene un dueño al que la pelea. Nadie puede decirle a Dios, voy a arrebatar la viña al que peleó, Dios se la voy a quitar, no puede. Porque el que Dios llama bendice, y el que avanza y avanza, no importando ni mirando las circunstancias, hay un momento de cumplimiento. Por eso Jesús dijo, hecho está.
Pero en todo tiempo el Señor dijo, aún en la cruz, Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. Porque cuando Él mete, no perdona porque no saben lo que hace, está hablándote de un Salmo 1 y un Salmo 2. Porque Él conoce la ira del cielo. Porque el hombre piensa que hace mesa, que hace aquello, que hace esto, aquello, que mira y aquello. Pero no saben que es que Dios los está observando todo el tiempo. Y a mí también. Y es más, en Éxodo 33, versículo 2 dice, y yo enviaré el ángel delante de ti. Delante de nuestro camino hay un ángel que va abriendo la puerta, que va abriendo ese camino para ir al tiempo de cielo nuevo y tierra nueva, del tiempo de tu bendición por el cual tú has caminado, porque has sido obediente. Amén. Porque esa tierra y ese lugar que tú has peleado con integridad, con fe, sabes que es con la fuerza y no tuya. Porque como dijo Caleb, no con mi fuerza, sino con la misma fuerza que tenía hace 45 años, la tengo ahora. Él no estaba hablando de su fuerza de hombre. Él estaba hablando a quien había creído, que él estaba lleno del Espíritu Santo y que con el poder de Dios, Dios derribaría gigantes y enemigos. Que Dios derriba puertas cuando tiene un escogido. Como le dijo en Isaías 45, te escogí porque vas a derribar las 100 puertas, vas a enderezar esas puertas de Babilonia, las voy a derribar. A Dios ninguna puerta como la de Jericó le quedó pequeña, ni muros, ni puertas, ni rey, nada. Pero Él necesita de un pueblo que le ame. Amén. Él necesita de alguien que escuche su voz y siga su dirección. Amén. Dios te bendiga. Amén. Entonces vamos mirando. Gracias, hija, Dios te bendiga. Que la bendiga y le multiplique 1000 veces lo que hace a 100 por 1 y 1000 veces por 1. Todas las veces que Dios le bendiga, le multiplique. Amén, porque aquí está sirviendo con amor a esta hora. Amén. Entonces la dirección, Él le dice, voy a enviar un ángel delante de ti a la tierra que fluye leche y miel. Y entonces dice, pero yo no subiré. Yo le había prometido en Éxodo 23:20 que el ángel diría que sí fueran obedientes. Pero la desobediencia de un pueblo hizo que Dios se arrepintiera. Por intercesión de un justo. De un justo. Él no peleó por el ejército. Moisés sabía que estaba peleando a mí, sabía. Porque sabe que el que no quiere cambiar va a morir en el desierto. Aunque se salve, muere en el desierto. O sea, no va a conocer Canaán. Se tendrá una salvación. Morirá sin conocer esa bendición hermosa de Dios. Aunque sea un pueblo de Dios, tú sabes lo que es quedarte tú en un desierto y no conocer la tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Así estaba el pueblo de Dios. Y Él venció por ti, por mí. Y como dijo Daniel, a la mitad de la semana, Dios recibió ese sacrificio. Tú y yo estamos, hermanos, de la mitad de la semana para allá, y ya cuánto tiempo no ha pasado de la profecía de Daniel y del cumplimiento de Cristo, del sacrificio que hizo por ti y por mí. Tú y yo caminamos en victoria, o sea que no hay excusas. Como caminaba este pueblo del Éxodo. Tú y yo somos un pueblo de tiendas. Pero hay un lugar que te espera para que tú puedas ver las bendiciones de Dios, porque ha sido obediente. Cruzando el desierto se conoce el corazón de los hijos de Dios. En el desierto Dios es el que purifica y mira, y nos pule como el oro y la plata. Y de ahí nos refina como el oro y nos saca a recibir. Dios lo mismo hace la puerta que tú pasas. Cuando tú recibes a Jesús y pasa la puerta y comienzas a caminar por fe, tú vas a ver cosas y dices, pero tengo un desorden. Tú dices, pero ¿cuál es el orden? Tú dices, pero ese desorden que tú ves es que Dios mostrándote serpientes, escorpiones, cosas que tú no veías. Es más, a veces nosotros decimos, no, que esa gente meta esto, que esos son reflejos que Dios quiere que tú no hagas, que tú no seas como ellos. Y que si a veces te lo muestra, puede que esté en nosotros y Dios también nos quiere limpiar de eso. Este es un proceso de limpieza. Por eso el Señor tuvo que pasarnos por el Mar Rojo. Pero llevaban a Egipto aún. El desierto fue para sacar a Egipto, para sacar al mundo estructuras de donde habían vivido apartados.
Dios nos aparta, nos lleva al desierto para darnos viña donde fluye leche y miel. Pero tu integridad, tu fidelidad, tu obediencia a la voz de Dios es la que nos lleva al cumplimiento. Amén. Dios le dijo, la gente quiere ir, pero mira lo que es, ir al cumplimiento, pero el cumplimiento habla de conquista. Tú sales de esclavitud a ser un conquistador. Sales del desierto a ser un guerrero que nada lo detiene. Tú sales del desierto con la victoria en la mano, con todos los recursos florecidos, con las manos bendecidas, el manto lleno de las armas celestiales, de los recursos, para llevar salvación a un pueblo. Por eso en el desierto, por eso tú miras los líderes que pasan el desierto, no piensan en mí, que me hacen esto a mí, que el yo, no, a ellos nos matan el yo. Porque tú cómo vas a servir si estás pensando en ti. El yo tuyo y mío se llama el gran yo soy, el Shaddai. Y entonces un pueblo que Dios lo veía mirando. Porque también el pueblo de Dios hay, hermano. Por eso es que Pablo tuvo que mirar, echar un ojito a los gentiles. Y se quedó predicando a los gentiles. Porque es que esto es para el que cree. Y tú y yo somos pueblo de expansión. Salieron multiplicados de Egipto, pero Dios tenía que pasarlos por la prueba para sacarlos primero, los dioses, todo lo que había aquí. Aún Dios haciendo los mandamientos, estaban ellos haciendo, mientras el sacerdote subía a pagar sacrificio, los otros estaban haciendo fiesta con lo que les gustaba. Pero es que en el camino no vamos a entender, y Dios va perdonando, pero Dios espera que tú cumplas tu parte. No cumplieron las 10. Dice que Dios le daba todo, hermano. Dice que ni la ropa ni las sandalias se le gastaban. Le mira el camino por donde pasaron. Dice que el ángel de Jehová iba peleando, iba abriendo camino. Nosotros tenemos que seguir la palabra. La palabra que nos dio, el diseño que nos dio, que sirve. Lo demás lo hace Dios. Y eso también nos enseñó Jesús a hacer, y eso quiero hablar ahorita. Amén. Él venció, pero el desierto nos enseña a morir. Por eso es necesario pasar. Tú y yo somos de los crossover, somos los que cruzamos. Somos aquellos que ¿saben? No, los que pasamos de Passover, disculpen. Nosotros somos aquellos que todo lo malo pasa encima de nosotros, pero todo lo bueno va delante de nosotros, lo bueno de Dios. Porque somos un pueblo sellado. Y cuando tú eres un pueblo que Dios apartó, en el camino del desierto, lo que Dios le dio fue leyes, mandamientos, ordenanza. Ahí armó una nación. En el desierto Dios armó una nación. Por eso tenemos que obedecer. ¿Y sabes que antes de salir acá voy a ir a una Biblia de estudio que tengo ya en la habitación? Ya listas que no la miraba porque tengo unas por acá. Y algo me dijo Lela y me sale Deuteronomio 6. Y eso no está ahí para que digamos, no se cumple. Jesucristo le dijo, sí, yo vine a cumplirlas. Y hay que amar al prójimo como a sí mismo. Hay que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque desde el principio hasta el fin. Pero nosotros no entendemos hasta que no somos hijos. Para tú entender nuestro reino, el Padre, que Cristo, nuestro amado Señor Jesús, el amor a las naciones, Él tuvo que hacer un terremoto espiritual. Y cruzar a la bendición tiene que pasar a un proceso de limpieza. Pero son los pasos de la fe. Sin quejarte, Dios va a mirar. Mandó 12 a una tierra a revisarla, pero solo 12, hermanos. Por eso que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eran príncipes, pero murieron. ¿Por qué? Porque si Dios decide, los mata a ellos y su casa, pero Dios los mató a los príncipes que fueron por mentir, por poner en duda la palabra de Dios. La palabra de Dios no podemos poner en duda. El enemigo va a decir, hay gigantes, esa tierra no es, pero si Dios no la dio. Salieron, Dios le dio un tiempo de preparación para ir a conquistar. Y entonces eso es lo más hermoso de la batalla de la fe. La espada de la fe es cuando Dios te da el diseño y tú comienzas caminando sin vista. Él nos va mostrando, hermano. Cuando Dios me llamó, me mostró el diseño, hermano, yo bailaba una patica. Lo que no sabía era cómo llegar, cómo iba a llevar. Y en el camino lo iba armando. Pero ¿sabes qué mantiene firme? La promesa. Y yo sé que este es un tiempo de cumplimiento, que la puerta se abrió. Que la puerta se abrió para que hoy
Lo que estaba detenido, retenido, como en ese desierto, en esa cueva, floreció. ¿Para qué? Para llevar su semilla a un lugar que le espera. Tú y yo somos simiente bendita del Señor. Hecho está. Pero miramos ¿qué pasó? Entonces miramos que Él intercedió por eso. ¿Y qué hizo Jesús? Intercedió. Para que vea que el primer plan de Dios es hacernos morir a nosotros, a nuestro yo, a nuestra razón. Porque estamos al servicio del reino de los cielos. Moisés miró que era un príncipe de Egipto. Moisés, Dios tuvo que doblegar 40 años un carácter egipcio en un hombre de Israel. Y Dios nos va a llevar a morir al yo del mundo para que el gran yo soy que nos envía viva en nosotros. Y entonces entendamos lo que es caminar derecho. Es enamorarse, es dejar que su amor se plante en nosotros y dé fruto de arrepentimiento. Y cuando ese trigo cae, hay fruto de arrepentimiento, entonces veremos cosecha. Amén. Un pueblo no entendió, pero había una semilla. Por eso Dios es de descendencia, de generaciones de descendencia. No solamente cuando digamos estoy pensando en mí, yo estoy pensando en mi descendencia, generaciones. Lo dijo Josué y es una muestra para que nos olvidemos del yo. Y cuando Dios llama, tienes que estar pensando que tienes una espada que te ha sido asignada para pelear por tu casa, por el arca que Dios te dio, por esa casa que Dios te dio, que es una barca especial. Amén. Dios me la bendiga, amada pastora Mayrelis en Camarones, Guajira. Amén. La boca es una buena espada, sin odio, porque hoy venimos de la paz del Señor. De un tiempo de silencio. Digamos que el desierto de un pueblo era el tiempo de un silencio de preparación. Pablo estuvo en una cueva y sacó una cosecha. Pedro estuvo en una cueva y el ángel libertó. Todos en todo, hombre de propósito, tuvo un terremoto espiritual para que el amado de las naciones se asentara en su corazón y fuese sellada esa promesa con el Espíritu Santo. Tú y yo somos un pueblo apartado y sellado por la sangre del Cordero inmolado. Amén. Y lo más importante esto no es que no es entender, es dar pasos de fe, porque aquí nadie sabe. El que sabe toda la historia completa es Dios. Dios nos da el diseño, la visión. Todo. Porque como dijo a Pablo, Ananías, Pablo no sabía. Yo creo que Ananías tampoco le dijo. Pero le dije, Pablo, Ananías, no es necesario esto. Vamos a Hechos 9 antes de pasar a la palabra. ¿Por qué? Porque tú y yo portamos algo que tiene un dueño. Y cuando Dios pone tu mirada en ti, es mejor ser obediente. Es mejor ser obediente. Amén. Mira el llamado de Pablo. Cada uno tiene un llamado. Y si Dios se dedicó un tiempo contigo y conmigo, escojamos la manera de llegar. Yo quiero ser obediente. Y aunque no ha sido fácil este pueblo, Josué y Caleb fueron obedientes. Pablo luego sintió esa luz. Nadie, solo él cayó. Porque puede haber una multitud, pero de la multitud Dios llama a uno. Como también llamó a Zaqueo. De una multitud vio al que sube, vio al que tiene un propósito, algo que él necesita. Dios, tú siempre vas a ser un instrumento si te dejas moldear el Señor. El desierto es el moldeamiento. Amén. Y entonces miramos que el Señor no llamó al jefe de la sinagoga, ni llamó a discípulos que el mismo Pablo perseguía, ni gente que tuviera ni a Pedro ni a ninguno. Llamó a Ananías y no estaba Ananías en la historia de nadie. La conexión divina del ministerio, de encender tu ministerio, no es el que te lo va a pagar o quiere hacer su fruto de tus dones. Es aquel que va a hacer, que Dios va a usar, Dios lo prepara, lo lleva al desierto, lo lleva al desierto y lo prepara para hacer su voluntad. Aquí tú y yo estamos para hacer la voluntad del Padre, lo que Dios nosotros. Y eso el hombre de Dios tiene que entender. Que estamos al servicio del reino de los cielos y que nuestra fidelidad es con nuestro reino, con nuestro Abba Padre, el cual nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó a honrar. Y entonces Dios sabe tu dirección, tu lugar. Dios nos observa a todos. O sea, tanto es así que después que cae Pablo, él dice, ¿por qué me persigue Pablo? Y él ve un resplandor de la luz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Que es un encuentro con Jesús. Ay, hermano, eso es tremendo.
Nos vemos pequeñitos, pero Él nos engrandece. Él nos enseña a ver la obra de Dios en nosotros, la grandeza de Dios en nosotros. Y ese es el papel de Cristo en nosotros, enseñándonos a ver la grandeza del Padre en nosotros, porque son obras hechuras suyas. Y todo lo que Dios es hermoso y que lo fea es el hombre. Por eso tú y yo tenemos que devolver en Cristo a nuestro diseño original, romper aquí. Y eso fue lo que hizo Dios con Pablo, un hombre adinerado, rico, con todo. Jesús sabía cómo tratar con Pablo. Jesús y Dios sabe cómo tratar con todo. Jesús sabe cómo tratar. Le faltaba uno preparar, uno el mismo. Habían 12 apóstoles ya, en Hechos 2. Pero el del 9, Él se lo preparó en el Espíritu. Él se le puso el ojo de Jesús, porque había atacado a uno. Y entonces Dios dice, bueno, ya que tú quitas coge tú el papel. Amén. Dios siempre tiene para traer respiro y liberación. Dios no necesita que tú y yo le hagamos algo. Él tiene ejército. Dios solo necesita que obedezcamos su voz. Amén. ¿Por qué? Porque con su palabra hizo todas las cosas. Amén. Y dice entonces aquí que Él cayó a tierra postrado. Porque ante Jesús hay que caer postrado, porque toda rodilla se doblará. Que había un judío entre judíos que se tuvo que rodear. Y esa es una palabra que está en Isaías 45, 23. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un judío que perseguía a discípulos de Cristo cumplió ese dicto celestial. Caer a los pies de Cristo y confesar a profesar a Cristo aquí en la tierra. Ese es el fruto de arrepentimiento. Que no te apures. Y este que está aquí, que iba persiguiendo, termina diciendo esto que está aquí, esta alabanza: Cristo vence. Cuando tú abres la puerta, Él solamente, Él no había tenido ese encuentro, pero vio la luz. Y un hombre como de inteligente como Él sabía que algo había cambiado ya su vida. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Amén. Y él, temblando y temeroso, dijo, desde el principio comenzó a hablar. Cuando tienes un encuentro con Jesús, en ese momento comienza a tener una relación de conversar con el cielo, porque tú entras en una amistad aunque no entiendas. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender ese proceso para llegar a ese hecho, y ese Apocalipsis 21, versículo 6. Eso lo dijo en la cruz cuando es completada la obra. Romanos 8 nos habla de esto también. Amén. Y dice, él temblando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios ablanda el corazón más duro. Jesucristo es capaz de ablandar el corazón más duro. Cuando hay un propósito, por eso tú ves, corazones no es duro de soberbia. Hay corazones que la vida ha endurecido, personas que se han endurecido, personas. Pero cuando Dios tiene algo que hacer contigo y conmigo, nada es pequeño. Amén. Jesús lo pidió. Jesús se lo pidió a Dios. Y lo primero que hizo fue confesar que Jesús es el Señor. Y entonces el Señor le dijo: levántate y ve entre la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fue obediente. Y esto se trata de la bendición, trata de obediencia, escuchar la voz y ser obediente. Pero a veces queremos que Jesús haga lo que nosotros queremos que haga. Y ahí de la iglesia hemos pecado. Por eso Dios tiene que llevarnos al desierto para enseñarnos a obedecer y escuchar su voz. Amén. Amén. Dicen que los hombres supieron, la gente supo que algo pasó, pero no vieron. El que vio fue Pablo. El que estuvo y el que fue llamado fue Pablo. Y el que tiene que pelear el ministerio llamado es el que Dios llama. Aquí no, que ayúdame. Hay que pararse, porque este hombre después fue llamado a pasar vergüenza. Porque este hombre que estaba en las escalas de reino, de reyes, de personas, de comercio, de gente con poder, él dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Porque él pasó la vergüenza. Porque todos tenemos que pasar la vergüenza. El que no pasa la vergüenza de predicar a Cristo, no. Dice que el que pasa la vergüenza de predicar a Cristo, que lo predica, no será avergonzado.
Los ojos, dice el Salmo 34, versículo 4 y 5, busqué a Jehová y me oyó. Él buscó la luz y oyó la voz. Y sus ojos fueron alumbrados, su rostro fue alumbrado como el de Moisés. Estar en la presencia del Señor es que comience a hacer algo contigo hasta llevarte a su plenitud, a la plenitud de Cristo. Amén. Y entonces, él sabía lo que iba a hacer. Vete para allá. Dios conoce tu dirección, el cielo conoce tu dirección porque el cielo gobierna. Él pisa los estrados de los reinos de aquí. Cada respirar tuyo es un respirar del soplo de Dios. Dios sabe dónde está cada uno. Amén. ¿En qué mesa está cada uno? ¿Qué estamos haciendo? Por eso el enemigo va a tratar de que tú dudes del Dios. Yo, hermano, a mí cuando me dicen, no, que me hacen, que me dan, que esto, yo le digo, hermano. Si usted le da poder al mundo, apártese de mi lado porque el poder que yo hablo y del poder que yo predico es del reino de los cielos. Y sobre ese no hay otro reino. Amén. Entonces tú ahí declaras tu fe, tú ahí declaras quién es este que está contigo, porque dice Éxodo que hay un ángel asignado que va abriendo camino con una espada. Amén. Y dice entonces ahí, buscó a Ananías. No buscó la conexión que a veces nosotros buscamos. Ay, Señor, que mira, que tal. Cuando Dios va a hacer algo, hace algo. Pero Ananías entendió que ese ministerio no era de él porque Jesús se lo expresa. Amén. Y dice el Señor a Ananías, lo vio en visión al Señor. Había un hombre lleno del Espíritu que oraba, que tiene relación con Dios sin hacer bulla. Era un discípulo de Jesús y que tenía una relación con Jesús. Y Dios va a usar para despertar gente con visión. Gente que tenga amor por la obra. Pero Ananías no fue usado solamente para abrir los ojos a una obra del cielo aquí en la tierra. Y hay que tener mucho cuidado con querer apoderarnos del ministerio que Dios tiene para la obra. Porque ahí se levanta cuando una boca acusadora de querer retener un ministerio que Dios está llamando, dice que esa mesa será desbaratada, porque las mesas que persiguieron a Pablo fueron desbaratadas, pero Pablo llegó al propósito. Amén. Entonces el Señor le dijo a Ananías, no quería, conocía a Pablo, tenía un récord de matón, de que amaba a Dios, tenía un celo por Dios, pero no conocía el nuevo pacto. Y cuando ya entra un nuevo tiempo, Dios va a llamar gente para entrar a usar, liderar gente con mantos nuevos. Por eso no sabemos la edad de Ananías, no sabemos si era un anciano. Por eso las personas que son ancianos de la iglesia tienen que ir preparando un ejército, porque no se pueden quedar con el manto retenido. Se dan su manto, pero el manto que les dio a aquellos, tienen que ayudar a preparárselo. Tú no puedes darle tu manto a nadie porque es tu manto. Te importamos el manto de Cristo. Pero tu manto, solamente, hermano, tu manto, aunque tú me hables de Elías, me hables todo, yo solo sé que yo vi qué manto me pusieron a mí. Por lo tanto, David no aceptó el manto de Saúl, porque tu manto tiene un propósito. Pero hay mantos que son llamados a despertar de tiempo, como el de Elías. Pero tu mayor manto es la bendición de Dios. Amén. Cristo venció. Yo te quiero hablar de esa obra redentora. ¿Por qué? Porque Jesús le dice aquí, me extraña que me haya aparecido la Biblia aquí, pero gloria a Dios. Dice aquí, porque tú y yo estamos llamados, cuando tenemos un encuentro con Jesús, estamos sirviendo en la obra, somos llamados a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, en la casa, fuera de la casa, en la tierra, y fuera de ella. Que sí va a haber opresión, que sí va a haber conflicto, que sí va a haber oposición, claro que sí, pero Dios las quita. Ay, pasó el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Cuántos reyes tuvieron que matar para llegar a tierra de Canaán? ¿Cuál muro? Tuvieron que derribar un muro porque a la era de tu bendición, el enemigo va a poner un muro espiritual que llegue a casa. O sea, espirituales son gigantes. Tú ni yo acabo, no como el hombre dimensiona. Por eso es que el Señor, el manto de Babel, lo quitó. Porque tú y yo estamos bajo el manto de Cristo, del cielo. Amén. Amén. Entonces dice que el Señor llama a Ananías y le habla. ¿Qué dijo Ananías? Heme aquí, Él le dijo, heme aquí, Señor.
heme aquí, Señor. ¿Y qué dice toda persona que Dios llama? O sea, quiere decir que Ananías tenía una misión. Cuando decimos, heme aquí, Señor, es porque hay una misión. Y tú y yo tenemos una misión todos, y es un envío a predicar el reino de los cielos, el poder de Dios, que es el Evangelio, y son las buenas nuevas de salvación. Aquí se habla de salvación. Esa es la cosecha de Cristo, los salvos. Amén. Y con la salvación pues viene todo lo demás. Pero dice, buscar primeramente el reino de y su justicia, y todo será añadido. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Pero primero es la salvación. Amén. Dice aquí que levántate, viaja a la casa derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ella quiere orar. Ese es el diseño que le dio Dios a Ananías. Un diseño, este es el diseño de Ananías. Cada uno tiene un diseño. Por eso hay que guardar y cuidar. Donde Dios te sacó, no vuelva. Donde Dios te plantó, florece. Y donde Dios te envíe, prosperarás. Hay que cruzar esos tiempos. Amén. El Señor le dijo, levántate, ve a aquella que se llama a la derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí? El orar. Dios sabe el lugar, en la casa, el nombre, la casa, la lugar, todo. Dios, todos los, o sea, cada alma está marcada para, cada quien va a escoger para qué. Cada quien va a escoger su camino. Pero ciertamente estaba sellado con la sangre, tenía un propósito, para acogerlo de Jesucristo y cuidarlo con tanto amor. Entonces él ora. Un hombre que estaba llamado asesino, que ni siquiera Ananías quería a él porque había escuchado todo lo que había sido, pero lo que Dios llama, transforma. Lo que el Señor llama, transforma, porque es un propósito. Lo que Dios llama, escoge, unge y envía. No lo detiene hombre, porque está peleando contra la piedra celestial, está peleando contra Jesús. Y dura cosa es pelear contra Cristo. Dice Salmo 2, versículo 11. Versículo 11 y 12. Y todo aquí lo hacemos con temor. Amén. Y dice entonces, él pone la excusa. ¿Tú crees que un llamado de Dios unido va a querer? Dios me ungió, me llevó, yo voy a hacer tal, hermano. Sí, casi todos los unidos que tú ves aquí son hombres imperfectos que Dios tuvo que preparar. Ese es el desierto. Pero hay algo que tiene un llamado del que se enamora de Dios. Su corazón y su alma se sellan y entran entonces en una historia de amor eterno. Amén. Y comenzamos a mirar, amén, que Ananías fue obediente. Ese fue su diseño. Ananías no fue hecho, fue creado para eso, para quitarle las escamas a Saulo, ir a la casa donde estaba Saulo orando. ¿Por qué? Porque él oraba. Que vio Saulo que estaba aquí, cerradito, orando. Entonces dice aquí, y mira quién era Pablo, porque la gente piensa que Dios llama a los pobrecitos, lo que está por ahí. El Señor es para todos. El Señor tiene para todos, hasta profetas boyeros. Amén. Y dice aquí el Señor, y Rakatabai Sharabai, dice, escuchando los santos, o sea, hombres santos, hombres de Dios, hablaban que Saulo los perseguía, hombres santos. Pablo, que se mete con los santos de Dios, Dios le pone trabajo. Por eso a Pablo le dieron buen trabajo. Y gloria a Dios porque lo escudaba Cristo. Ese escudo es nuestro rey del cielo gobierno. Entonces dice que, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ten la seguridad, y aquí quiero hacer una. Dice que así persiguieron a Jesús. Saulo es un arrancado de un sacerdocio del hombre y traído al nuevo pacto. Pero Saulo, aquí está hablando, ¿con quién andaba Pablo? No era cualquier cosa, tenía poder. Pero poder de hombre, carta de hombre. Pero con tuyo en Cristo Jesús tenemos sello del cielo y pasaporte, y tenemos actas celestiales que priman sobre toda obra de hombre. Por eso el Salmo 1 y 2 es bueno leerlo. Amén. Y dice aquí entonces que
que él puso su excusa, su temor. Pero entonces Jesús comenzó a hablar, esto es de relación. Y dice entonces, el Señor le dijo, ve porque ese instrumento escogido me es. A Jesús no le importó que persiguiera a él, no iba a poder invocar su nombre. Por eso dice que la persecución es para los que invocan el nombre de Jesús. Estás sintiendo persecución, estás sintiendo algo espiritual, dale la gloria a Dios, porque Él es tu defensa. El ángel de Jehová está contigo con su espada. Pregúntale cuál es tu espada, la palabra. Pero también hay un ángel asignado, hay una legión de ángeles que cuidan de ti por tu llamado. ¿O no estás viendo aquí? Amén. Por eso, cuando tú solo invocas el nombre de Jesús, la gente va a querer que tú los mezcles, que te busques ayudita, pero tú mantente firme. Pablo era uno de esos, y Dios lo arrancó de un sacerdocio de la ley para traerlo al orden de Melquisedec, al sacerdocio de Cristo. Amén. Ese es el sacerdocio que ahora a ti y a mí nos cobija, y que el Padre nuestro es el que lo demanda. Amén. Entonces dice aquí, el Señor le dijo, ve porque este instrumento escogido me es. Lo escogió. Llamados, lo dice Él. Efesios 1, Efesios 2, leamos. Llamados, escogidos y predestinados para hacer la obra del Señor en Cristo Jesús, para alabanza y oración de nuestro Padre. Amén. Por eso el mundo detesta al que predica a Cristo, porque Cristo es sobre todo. Por eso el hombre va a buscar, no prediques a Cristo. Te van a atacar por predicar a Cristo. Hermano, qué honor. Pero lo más importante, que el pueblo atacado por Dios tiene botín, tiene un Canaán y tiene una tierra para hacer bendición. Amén. No mires tu condición. Dios de pronto está diciendo, abre tus ojos, porque esto tiene una cosecha y no la estás viendo. Venía una cosecha de Cristo y nada menos que con el perseguidor de discípulos de Cristo, llamado Saulo de Tarso. Por eso nosotros, hermanos, no podemos decir a Dios que haga las cosas. La mía Dios, yo no voy porque esté. Y tiene poder. Pero hay algo que Daniel entendió. Jesús le dijo, ven. Y entró en la obediencia. Porque dijo, este instrumento me es escogido. Yo quiero que tú entiendas y entendamos que este altar tenemos que cuidarlo como un soldado, como un hijo, como un adorador, como un amado. Este altar tiene dueño y exige un cuidado, pero muy profundo. Porque cuando Dios llama, te pone un lugar para que de esa plataforma muestres a Cristo. Tú y yo somos un instrumento de Cristo. Tú y yo somos un instrumento del Señor para florecer y dar frutos. Puede que al principio lo veas pequeño, no te compares, porque eso dice Isaías 62. Pero hay unas puertas que te dan abiertas todo el día, entrando bendiciones. Lo dice Isaías 60, léelo completo. Pero Dios llama a los pequeños para prepararlos, pero hay que dejarse moldear. Por lo que Dios nos habla, enamorarnos, manifestar al Señor. Amén. Mandó a un hombre de poder, a un discípulo que dijo, pero es obediente. Un instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese fue el diseño de Pablo. El diseño no fue para quedarse ni en Jerusalén ni en Israel. El diseño de él fue para ir a las naciones. El de Ananías fue de abrir los ojos a Pablo. Y está escrito aquí, lo más importante es que quedemos inscritos de que hacemos el diseño que Dios nos dio. Yo estaba en Francia en 2024, precisamente para una primavera rosa. Y estuve allá. Y el Señor me dijo, un tiempo de amores con el Señor, preparándome. Yo no sabía lo que venía, pero hermano, Dios me llevó para preparar. Porque ciertamente había todo eso que había en el desierto que hice todo de noche. Pero había algo, una pasión por la obra. Y dice que a ti la obra te tiene que enamorar. Tú no puedes mirar, si alguien te dice, tu diseño no es así, por favor, hágase un ladito, pero como a otro país, ¿no? ¿Sí me entiendes?
quítese de mi camino, porque cada uno tiene un diseño. Y ese es el que Dios te está pidiendo a ti y a mí, que lo cuidemos. Y tenía uno encerrado en una cuevita, como para el mundo es la cueva, pero una preparación. Pero Dios le envía una conexión para despertarlo. La función de mí nada más fue esa, ir a hacer esto. Y dice que instrumento escogido eres tú y yo, para llevar el nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él llevó, él marcó gente de Israel por fuera, en Turquía, perseguidos. Su tercer viaje. Él hizo tantas cosas. Cuando estuve en Croacia, en Dubrovnik, y entré a esa sinagoga, yo me senté, yo veía esos mantos shofares, veía la Torá, los rollos. Yo dije, Señor, porque a veces no dimensionamos. Yo tengo que dimensionar mi ministerio, claro que fui llamada. No lo puede pelear otro, tengo que pelear yo. Por mi casa, por mi descendencia, por mis generaciones. El Señor aquí le dijo a Ananías el diseño de Pablo. Pablo tenía poder, pues entonces le iba a meter a la misma gente que se lo mandó, se lo devuelve a Roma, a Turquía, que está a todo el mundo romano, a los gentiles que no conocían. Y de pronto para gente que estaba siendo perseguida por ser judíos. Y eso lo captó en el camino, en sus viajes. De pronto, todo lo que leemos de Pablo, veremos que son Pablo. Aquí no, la Biblia no es fábula, es nuestro testamento. Está unido de principio a fin, ahí no hay hojitas que separen. Son los tiempos citados por Dios. Amén. Y entonces miramos aquí. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, hasta que no entendemos cuánto vale el nombre de Cristo, hasta que no entendemos el precio de la sangre, hasta que no, Él venció y nos va a ayudar a vencer. Pero Él es un hombre rescatado de la ley levita para traerlo al ministerio, según el orden de Moisés, haciéndolo sacerdote como instrumento suyo. Por eso tú te puedes dejar manosear tu ministerio por hombre. Pero al principio nos va a pasar, a Pablo le pasó, a hombre de Dios le pasó, a rey David le pasó, hasta que fue llevado a su desierto y caminando, siendo ungido. Pero el ser ungido es para pasar los procesos hasta llegar al propósito. Amén. Pablo, un instrumento escogido. Porque el único nombre que tú vamos a hablar y a llevar a la tartofea tierra es Jesucristo. No es ni que yo te doy plata, ni que te doy oro, que te hago un milagro. Corre eso de tu mente. Nuestro milagro se llama Cristo. El florecer nuestra vida. Enamórate del que te ama, por eso Cristo te ama. Sonríele a la vida con la pasión de los colores del pacto. Declara tu fe con ese amor. Enamórate de ese esposo que te ama, tierra desposada. Pablo no conocía, pero fue desposado para hablar de un nombre que es sobre todo nombre, lo dijo Juan, el capítulo de Juan 3:31. Cuando Dios te llama, tú conoces los cielos abiertos. Entra una pasión de amor. Cantares dice, bésame. Bésame, Señor, con los besos de tu boca. Son mejores que el vino. ¿Y sabes por qué? Porque el Evangelio es eso. El poder de Dios es eso. Conocer nuestra identidad de hijos. El mundo odia tu identidad porque tú predicas a Cristo. Y aquí dice lo que tú y yo pasamos. ¿Qué pasó esos que salieron de Egipto? Cuando Dios te arranca de Egipto, tu fe va a ser probada. ¿Sabes por qué? Porque es necesario pasar el desierto para que queden los 300 de Gedeón. O pasen solo lo que te quiero decir, que pasen los que son llamados y escogidos para la obra.
Muchos somos llamados y pocos los escogidos. El llamado es de Dios, te muestra la visión y todo, pero el ser escogido te unge para pasar esos procesos. Muchos se quedan siendo llamados con dones y todo. ¿Por qué? Porque comienzan a honrar los dones de hombre, mirando la gloria de los hombres, cuando tú y yo fuimos a ministrar gloria del poder de Dios que es el Evangelio. La manifestación de Cristo en este hombre de Pablo es para decirte que Dios no hace acepción de personas, pero busca un corazón dispuesto. Es un corazón dispuesto. Dios vio cómo era Pablo, tremendamente celoso de la ley. Pero entonces este es muy celoso. Vamos a enseñarle. Pero él vio. Yo estoy segura de los que se ven, ninguno se devuelve. Ninguno. Porque tenemos que ver hasta que veamos. Dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya no vivo, yo lo digo, Pablo. Ya no soy ese perseguidor. Ya no soy aquel que acusaba a hombres. Yo estaba en mesas de malvados pensando que hacía bien. Pero hasta que encontré a Jesús, ahora yo leo la palabra, Salmos 1, versículos 2 y 3. Ahora medito. Ahora soy un árbol plantado del Señor. Ahora soy un ungido de Dios. Salmo 2. Maquinan contra mí, hacen, y entendió que él entró también. Entonces recibió, entendió la obra de Dios. El mundo no ama a Jesús, porque Jesús te enseña a caminar derecho. Pero tú y yo estamos llamados a hablar de Él para ver si podemos sacar almas. Puede llamar a muchos, pero pocos son los escogidos. De la cosecha del desierto que salió de Egipto, solo pasaron dos hombres jóvenes, pero en sí ya eran mayores. Tuvo una juventud con jóvenes, pero afiladitos, preparados en el desierto. Todo aquel que es preparado en el desierto no teme sacar la espada. La palabra de Dios vale más que el oro y la plata. Jesús vino con una palabra de envío por amor a la salvación tuya y mía. Y Él dijo, tetelestai, hecho está. Cumplió todo. ¿Qué nos pareció que no sufrió? Por eso es que el Señor, si tú te avergüenzas del Evangelio, Él te confiesa en el cielo. Él aboga por ti. Pues te avergüenza de nuestro reino. Avergonzarse del Evangelio es avergonzarse de nuestro Padre. Y entonces Pablo nos muestra la esencia del Evangelio puro. Amén. Que es de presencia. El Espíritu Santo de Dios. Un hombre preparado con la llenura del cielo. Pablo tuvo una relación. Mientras oraba, Dios conoce dónde estás tú, no desconozcas que Él dijo que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No, ¿qué pasa? Que te ven sonriendo, te ven pasar, pero es que tú tienes una palabra. Puede ver las circunstancias, pero tienes una palabra. Defiende la palabra. Porque Él se le dio no solamente dijo a gentiles y de reyes y de los un hombre preparado, bien preparado. Todos los recursos que tuvo en la estructura, de estructuras, yo digo, bueno, este me puede ir allá, acá. Bueno, completito, buen trabajo tenía. Aquí estaba el diseño, pero Dios también me dio a mí mi diseño. Tú que cuidarlo. Tú tienes un diseño de Dios, cuídalo. Él le dijo a Ananías, aquí se está diciendo Ananías, y yo creo que ese mensaje le llega a Pablo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Lo escuchó y ya entendió. Instrumento del Señor. Fue llamado, escogido, pero él era un hombre celoso de la fe. Ya se había enamorado, ya había tenido un encuentro, ya había visto los cielos, la luz de Cristo, ya había visto manto. Y fue Ananías y entró a la casa y poniendo sobre la mano dijo, hermano, porque lo que Cristo llama,
está alineado con la iglesia. La orden de Jesús es el que está ungido por Dios. Hay aquel que trate de apagar un ungido de Dios. Pero no estoy hablando de esos ungidos que usan ungimiento para decir, úseme, yo quiero altar, yo quiero que me usen. No, hermano, si tú eres un ungido tienes un propósito, pelea tu diseño. No puedes atacar un diseño ajeno. Atacar un ungido es atacar un diseño de Dios, sin meterte en una carretera ajena. Pero si Dios te envía a apoyar, como Ananías, a apoyar a Pablo, esa es la función de Ananías. Cada uno tiene un diseño. Dios nos alinea. Amén. ¿Quién se mete con un propósito? Hermano, yo no hablo, yo trato de tener mi boquita, hermano, bendecir. Y cuando trata mi boca de decir algo, Señor, perdóname. Porque no puedo tocar a nadie. Es que ni una, es un nombre. Porque los nombres tienen un valor. Cada quien tiene que pagar y cada quien va a ir a una presencia y a una silla que nos espera a todos. Pero hay que cumplir lo que Dios dijo. Entonces dice aquí, él hizo, mira el poder de este anciano de Dios, un discípulo, que fue con la autoridad de Cristo, lleno del poder de Jesús, a abrir los ojos al propósito del cielo. Y entonces le dijo, hermano, lo honró. A veces la gente quiere honra, pero la honra no solamente se hace en honrar, es amar. A Dios sobre todas las cosas. Amarnos lo que Dios hizo con nosotros para poder amar al prójimo. Es una regla, hermano. Es una ley, un mandamiento. Amén. Ananías fue obediente. Pudo haber dicho, ha matado a mucha gente, que lo haga otro. Jesús lo puede decir como Mardoqueo, respiro liberación viene de otra parte, no lo haces tú, hágase un lado que yo busco otro. Para Dios no es difícil. Amén. Amén. Entonces él fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venía, o sea, estaba alineado porque eso fue lo que pasó y Pablo entendió que era enviado. ¿Por qué? Porque estaba hablando lo que pasó. Me ha enviado para que reciban la vista y sean llenos del Espíritu Santo. Dios alinea propósitos en visión. Tu nombre está, mi nombre en personas alineadas para el propósito. Amén. Y sean llenos del Espíritu Santo para que reciban la vista y sean llenos del Espíritu Santo. Dios, mira, Jesús no podía haber hecho, pero Dios honró a Ananías. Es una honra. No mires pequeña ninguna tarea que Dios nos ponga. Una persona que tú vayas y le abra la vista es un propósito de Dios. Yo he visto mucha gente en naciones que Dios no sabe. Ananías fue, le puso la mano y siguió su camino. Yo no sé lo que Dios está haciendo con ellos, pero Dios sí sabe para qué Dios lo sabe. Pero es una medicina el camino de alguien. Y dice aquí, y al momento que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El reino nuestro es de poder. Ananías iba lleno de poder. Él no fue a jugar, fue a hacer lo que hizo. Pum, 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 ¿listo? Eso es de Cristo. Él no se miró, él también se dio cuenta que era un instrumento. Amén. Y habiendo tomado alimento, recobró su fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Lo ingresó. ¿Sí? Él cumplió su parte. Cumplamos nuestra parte. Hecho está, hoy me está hablando, que él comenzó a hablar con devoción y gente que es nueva. Sí que el primer amor, el amor no se acaba. Tú no puedes decir a alguien que tú pasas, dice Señor, vuelve. No, tú no eres de las iglesias que dicen vuelve al primer amor. No, tú y yo tenemos que mantenernos enamorados. Se lo dijo Pablo a Timoteo. No dejes que te apaguen el fuego. ¿Qué quiso decir Pablo? Que hay gente que apaga el fuego de Dios. Acuérdate cómo fue lo tuyo. Tú te mantienes firme en tu fe, en tu diseño, Hay hombres que son usados para, en la Biblia hay manifestación, pero todos tenemos una silla en el banquete, a los que se dejan usar y que tienen un corazón dispuesto.
Jesús entendió su misión. Y esa misión es florecer. Y esa misión es pintar de pacto la tierra. Esa misión que Dios te asignó en el lugar que te puso, hay que ejecutarla. Y en ese proceso de caminar es porque el Señor en el capítulo, porque es que el que tiene mando, y si Dios te llama, te dio mando. Te tienen que obedecer todo porque ahí tú estás pisando tú ni yo. Aquí el que está pisando es el cielo, los pies de Dios, sobre todos los reinos de la tierra. Hoy estamos celebrando esa primicia, y celebrar la primicia en Cristo es que es eterna. Esta primicia de todos los días, cuando predicamos a Cristo todos los días, estamos celebrando las primicias. Estamos celebrando que estamos predicando su palabra, que no estamos negando su nombre. Por eso, por nada más decir, hablar de su nombre, eran perseguidos. Pero, pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué dice habla de ti el reino de los cielos? Amén. Amén. Hay una palabra que me acordó entonces aquí en Éxodo, que dice, Él nos perdona. Pablo recibió perdón. Éxodo 34, versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. En el capítulo 32 dijo, vete tú con esa gente, te va a mandar el nombre. Hermano, con presencia. Puede ir todo, pero sin la presencia de Dios no hagamos nada. Todo el regimiento humano de sus hijos, de lo angelical, se mueven bajo la presencia divina. Y él supo pedir, Señor, no me saques de aquí así. Sí somos así. ¿Y tú cómo se está de mirar? Y entonces dijo Moisés, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por verdad. ¿Qué le dijo Daniel en el capítulo 9? En la oración de arrepentimiento. Se incluyó. Porque él sabía. Pero él sabía que venía un retorno, que venía una puerta que se había abierto y que tocaba posicionarse desde la base del arrepentimiento, hacer frutos de arrepentimiento, para el retorno, para volver a casa. O en este caso, para entrar a la posesión de la promesa. Y dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Lo que Dios, tómanos, no sueltes. No importa, tenemos una herencia en Abraham, en Isaac, en Jacob, no sueltes. No sueltes esa promesa, no hagas otro ejército. Porque tú conoces nuestra imperfección. Pablo, le pasó lo mismo. Cuando tienes un encuentro con Jesús, clama por ese encuentro. Porque aquí hablaba Moisés por todo un pueblo, pero aquí en el Nuevo Testamento todos tenemos la puerta abierta. Hoy la puerta está abierta. La puerta está abierta, el milagro está ya hecho. Tu milagro, lo que esperabas, tu primavera llegó. Ahora mi alma danza con el que ama mi alma. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Porque podemos ir a su presencia, no hay excusas. Y entonces había que negarse. Él se negó como se negó Pablo. Y entonces dice, y él contestó, Dios le contestó, porque hay que hablar. ¿Tú cómo no vas a hablar con el que te ama? Y dice, y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Entonces dijo, tómanos fuera. Fue tremendamente violento en la humillación. Él no dejó que soltara, no importaba, él sabía que Dios iba a hacer algo, pero no iba a dejar que la promesa se fuera para otra parte. La promesa no se iba para otra parte, ni para otro ejército, era para el que había salido. Para la simiente bendita de Jehová en Abraham. Y entonces inmediatamente le respondería, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna.
Y verá todo el pueblo que en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Tú y yo, lo que estamos aquí llamados a ver la obra de Dios en nosotros. Cuando estamos en el Señor, somos buena tierra y eso ya crece. Y entonces, Él te va a dar tu posesión de la tierra de fluye leche y miel, porque has sido obediente, íntegro, y entonces te ha escriturado una tierra. Solo un hombre salió escriturado de tierra de desierto. Y de eso le dieron escritura, pero la escritura que se habla que era la que Judá salió con escritura en la mano, de las manos de Caleb. Yo no entro en riesgo, yo no entro en suertes, yo fui íntegro. Y Dios me dio escritura, y hay testigos de mi integridad. Yo no negué el poder de Dios, y tuve temor de gigantes. Se paró, Dios se entrega a mi tierra. Si hay gigantes, pero si venimos pasando tierras de gigantes todo el tiempo, los jugos de Judá, ya en la tierra de Dios que nos dio, ya está ganada, porque si Dios te dio una tierra, esos gigantes, ya el ángel de Dios está peleando por ti, por mí, por la espada de Dios. Amén. Entonces dice, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque es la obra de Dios que tenemos que manifestar. No va a ser Moisés ni el gran Moisés. Es la obra de Dios que estamos hablando, que nos lleva a Cristo, que nos manifiesta a Cristo. Está cuidando una obra para la venida de Cristo. Pero Él vino y ahora estamos esperando su retorno por su remanente de la gracia, de la barca llamada gracia. Amén. Y le dice a Moisés, porque cosa tremenda la que haré yo contigo. No la va a hacer con el pueblo, es con el que llama, con el que paga el precio. Pero también su casa entra. Lo mismo pasó con José. Dios hizo hechos maravillosos y poderosos, pero dale la gloria a Dios, porque la obra aquí es de Dios. Y lo mismo dijo Jesús aquí con Ananías. Lo mismo le dijo. Y lo mismo hizo Jesús. Jesús también pagó el precio. Cuando Dios te llama y me llama, pagamos un precio. Injusto, claro. Pero es que tú eres el que tiene las características necesarias para hacer la obra de Dios. Y es un honor saber que Dios del cielo hablan de ti, no aquí, allá arriba, que están hablando de mí, de mi casa, de mi iglesia en su del ancla. Consumado es. Él pagó el precio, Él caminó por todo ese desierto, nuestro Señor Jesús. Siendo hijo de Dios, llegó despojado, teniendo todos los poderes. Se hizo como nosotros para entender lo duro de servir que somos. Lo que le dijo Dios aquí en ese capítulo. Para poseer la bendición, tiene que estar consumado un proceso. Hecho está. Consumado es. El proceso de Jesús fue hasta la cruz. Ese espacio de muerte fue enseñarnos que para Dios, que Dios jamás queda avergonzado. Salmo 2 es el capítulo del proceso de Jesús. Pero también nos está hablando que tú y yo estamos llamados, Dios, y somos bienaventurados. Amén. Y dice entonces, consumado es. Amén. Está en el capítulo de Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, consumado es, y habiendo inclinado, entregó su espíritu. Lo entregó al Padre. Murió por ti y por mí. Esto no es una lectura de un rito, ni nosotros no cambiar y transformar. Es el valor de la sangre, del precio de la sangre de Cristo. Dice que al precio, dice en Hechos 27. Pero Juan dice que él dijo, consumado es cumplido. Cumplió para hacer florecer la iglesia. Avergonzó y puso un acta de vida contra todo el acta que estaba contra nosotros, de decretos malvados en mesas perversas. Amén. Tú y yo no sabemos, pero Dios sí sabe de dónde nos sacó y nos rescató y nos llamó a vida. Amén. A lo largo de toda la Escritura, Dios ha revelado un plan eterno de redención con una precisión perfecta.
la piedra fue quitada. Ahora se abrió el camino a esa redención, hermanos. Estamos vivos, hermanos. Cuando vemos a Jesús estamos vivos. Amén. Esta historia de la humanidad habla de la caída hasta la restauración final. De la caída del hombre, de la primera hasta Cristo. Cristo selló el nuevo pacto. Por eso es que dice Pablo, por mi nombre te van a perseguir. Sí, pero si hay tantos nombres, ¿por qué atacan a un solo nombre? ¿Por qué ese no está en la tumba? La tumba está vacía, la piedra fue quitada. La ayuda angelical, dice, era tanto, sellaron la piedra para que no la moviera nadie. Pero ¿quién puede impedir el paso del propósito de Dios? Nadie puede poner piedra y obstáculo, porque esa puerta tiene un camino y se llama salvación. La palabra no puede ser detenida. En ese plan divino hay dos declaraciones que resuenan con poder y gloria. Una pronunciada por Cristo en la cruz y otra declarada por Dios en el trono de la eternidad. Estas palabras, que están separadas por el tiempo, están profundamente unidas en propósito y cumplimiento. Consumado es y hecho está. Ambas expresiones no solo marcan el final de una etapa, sino que revelan la perfección de una obra divina que no deja nada inconcluso. Cristo lo hizo y conoció lo que tú y yo padecemos aquí. Por eso aboga ante el Padre. Pero ahora la obra está hecha, está completa. Podemos pasar. Consumado es. Estamos esperando solamente el retorno. Pero ese retorno es por lo que han esperado. Han aceptado a Cristo en su corazón. Desde el sacrificio del Calvario hasta la restauración de los cielos nuevos y tierra nueva en Isaías 66 y Apocalipsis 21, Dios muestra, y Isaías 65, capítulo también 66, y en el capítulo de Apocalipsis que estamos pasando hoy, 21. Y dice, Dios muestra que todo lo que Él comienza lo termina de manera absoluta, gloriosa y eterna. Consumado es la obra redentora completada. Él nos redimió. Somos los redimidos. Por eso tenemos que recibir a Cristo. Amén. El Evangelio de Juan nos presenta uno de los momentos más trascendentales. Él lo dijo. Cumplido. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Juan, capítulo 19, 20, eso me acuerda cuando estaba en París. Y entonces me salió una batalla fuerte espiritual en los cielos. Y él me dijo, predica, y me senté en la ventana de París. Miraba desde el piso séptimo, donde él me ubicó. Y cuando vengo de hacer una proclama profética a un lugar que yo pedí, que había quemado, por cierto, Dios. Y sobre ese lugar yo hago yo pisé, yo voy, para que voy pisando, yo voy a iniciar esto, yo lo hago, como hacen todos los hombres de la fe. Y después yo vengo a ese lugar, después de la proclama, yo vengo corriendo y dice, Señor, sal corriendo, y me quedé me dijo, Señor, quédate en este parque, porque la persecución espiritual fue fuerte. Y yo me quedé y comencé a adorar con los árboles moviéndose, y me dio una paz, y me senté y adoraba. Cuando el Señor me dijo, vete ahora para el apartamento, abre la ventana y queda sentada frente a la ventana, hermano. Y de cuando estaba en la ventana a las 2 de la tarde me dijo, por cierto, para esta época, y me dijo, en el 2024, y me dijo, ahora predica. Y prediqué, hermano, y lo que vi fue tremendo. Pero cuando lo que vi fue tremendo, me salió un arco encima de eso, y encima de eso un ojo. Y me sale Juan 20, ahora ve y predica lo que has visto. Y yo me acuerdo de hoy porque yo he predicado. Yo he cumplido con esto. Él me dijo, predica como le dijo a María. Predica, ahora ve y cuéntales lo que has visto. Y eso es lo que ha hecho. Eso es lo que he hecho. Escuchar su voz y hacer lo que Él me ha dicho y lo que he visto. Amén. Hecho está en la obra perfecta de Dios desde la cruz hasta la eternidad. Amén. Estas palabras pronunciadas en medio del sufrimiento de la cruz no reflejan derrota, sino victoria. Por eso estamos celebrando victoria. Consumado proviene del término griego tetelestai, que expresa una obra completada
de manera perfecta y definitiva. En ese instante Jesús declaró que todo lo necesario para la salvación del hombre había sido plenamente cumplido. Tú y yo caminamos bajo cumplimiento. Ya no tenemos excusa. Hermano, ahora, aquello del Éxodo, pero ahora que la palabra, que la invitación está a las puertas y que todo el mundo te predica, no hay excusa para no creer. Además, consumado significa que la misión encomendada por Dios Padre nuestro fue cumplida en su totalidad, que Jesús vivió en obediencia perfecta, reveló el amor de Dios y venció el poder del pecado y de la muerte. Fue un grito de victoria que anunció al universo que el camino de la reconciliación con Dios había sido abierto. Hecho está. ¿Qué era? La consumación eterna del plan de Dios. Jesús nos reconcilió. No estábamos reconciliados. La reconciliación con nuestro reino es en Cristo Jesús. Por eso él escucha la voz de la oveja, escucha su voz y le obedece. Pero las ovejas ven. En tiempos finales, en el libro de Apocalipsis, también encontramos otra declaración que completa el cuadro de la redención. Y él me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Apocalipsis 21:6. Hecho está. Jesús le dio agua de esta agua en Juan 4 a Samaritano. Somos manantiales. Yo solo sé que lo que Dios dijo de mí, yo he visto cosas, pero tú, yo sé que Él me dijo, predica. Hace precisamente 2 años y eso lo he hecho, porque me dijo en esa ventana, bajo un arco, bajo su cobertura y su ojo viéndome. Y no he callado. Amén. A pesar del desierto. Yo doy gracias al Señor, porque cuando Él te abre los ojos, tú conoces el reino de los cielos, pero también conoces el mundo en que habitas, pero somos del reino de los cielos. Aquí Dios mismo declara, dice que la culminación absoluta de su plan. Lo que comenzó con la obra de Cristo en la cruz, ahora se manifiesta plenamente en la nueva creación. El pecado ha sido erradicado, la muerte ha sido vencida definitivamente y el dolor ya no existe. Hecho está. No solo habla de un inicio de redención, sino de su resultado eterno. Esta es la confirmación de que todas las promesas de Dios se han cumplido. La nueva Jerusalén desciende. Dios habita con su pueblo y la comunión perfecta es restaurada para siempre. Dios quiere entrar en una restauración continua. Él, lo que nos mostró en la cruz fue que consumado es la obra completa de su esencia. Y la eternidad declara, hecha está, la obra establecida para siempre. Lo que Dios va a hacer, lo hace en nosotros para siempre. Amén. Amén. Y si Él venció, y su obra de nosotros es para siempre. Lo que quiere decir el Señor hoy, que nada queda incompleto cuando iniciarlo en nuestras vidas. Él transforma, dice que de momento en que entregamos nuestra vida, el destino de nosotros como creyentes es asegurado. El cumplimiento final es la salvación que revela la plenitud, sin sombra de dolor ni separación. Dice también el Señor que esta verdad transforma nuestra manera de vivir. No caminamos en una victoria incierta, sino de la victoria ya obtenida. No buscamos ganar el favor de Dios, porque ya nos fue dado por medio de Cristo. Ya nos fue dado. Hoy lo que estamos celebrando es que floreció en nosotros. La tumba estaba vacía. Él les había hablado y no entendían. Y María fue y abrió. Y las mujeres fueron. Pero él no estaba. Ella estaba. Había cumplido su misión. Y ese espacio de silencio de ese sábado es un espacio de un silencio donde el Señor da un reinicio a todo nuestra vida. Cuando el Señor completa, hecho está o hace un tetelestai en nosotros, es porque Él ha vencido ya lo que nos detenía para hacer algo. La puerta fue abierta. La puerta fue abierta para que tú y yo pasemos y honremos al que lo envió y a quien nos llama. Entonces, dice que hoy podemos vivir así. Nuestra deuda fue pagada completamente. No aceptemos culpas ni cargas ajenas. Cada quien tiene su cruz. Tu salvación no depende de obras humanas, sino de la obra perfecta de Cristo. Tu futuro eterno está asegurado en las manos de Dios. ¿Dónde nos conviene estar? En las manos de Dios. Consumado es de la cruz y el hecho está de la eternidad,
se encuentra en nuestra vida, sostenida por la gracia, guiada por la fe y llena de la esperanza. Dios no deja nada inconcluso en nada medio. Lo que Él inicia, lo perfecciona. Ese silencio del sábado, se reían, decían, ha muerto, ya lo quitamos del camino, vamos a hacer. Sellaron con piedras y sellaron para que nadie abriera, o sea, hicieron todo lo posible para que la verdad no saliera. La verdad es la palabra, la verdad es Cristo. Viva. Y después dice, la cruz no fue el fin, sino el comienzo del cumplimiento eterno. Y la eternidad no era un evento improvisado, sino la manifestación de la gloriosa obra de amor ya terminada. Consumado es, dice, la salvación es completa. Y hecho está, la gloria es eterna. Y en esa verdad encontramos descanso, propósito y vida abundante. Esto es lo que nos lleva Cristo a predicar a Cristo, a predicar el Evangelio. Hombres que tenían todo, cambiaron su vida, se manifestó Dios en su vida. Unos tenían, o Dios escoge, no importa el estrato. Es que Dios no ve estrato, pero el estrato lo pone el hombre. Dios ve el corazón. Dios no mira mi apariencia, Dios mira mi corazón. Y ese es el que hay que cuidar. Porque tu corazón y mi corazón, que nos daño, ¿quién es mi Señor? Amén. Así que la invitación hoy es que recibas al Señor. Que no miremos a otro. Pablo podía ser, el proceso de Ananías puede ser el proceso de que tuvo Pedro con Cornelio, que también alineó los sueños. Dios alinea los sueños, sus sueños con personas que entienden tu diseño. No ya vinimos a encajar, vinimos a cumplir un propósito. Y es lo que te está diciendo el Señor hoy. Hoy el Señor te está invitando a que tú puedes escoger. Que el mundo no diga lo que tú eres. Pablo, un hombre que tuvo que pasar la vergüenza. Pedro pasó la vergüenza. La vergüenza es lo que el mundo dice. Cuando tú recibes a Jesús, el mundo te va a pasar, te va a tratar de avergonzar de tu diseño. Que el cielo no se manifieste en ti. Pero hoy, que ningún obstáculo de lo que vio nuestro Señor Jesús en su desierto y ningún obstáculo que puso el enemigo para salir al propósito puede detenernos, porque así como el obstáculo que estaba, tuvieron que cruzar los jóvenes en Jordán y Dios derribó, muy fuerte, derribó Jericó para cruzar la promesa. Jesús nos llevó, nos enseñó a cruzar. Así que hoy yo te invito que hagas fruto de arrepentimiento. Dios conoce el corazón. ¿Amén? Y si te das cuenta, todo lo que estoy hablando son cosas que es natural para nuestro reino, pero para el mundo es sobrenatural. Entonces, natural, ¿qué quiere decir? Que nuestra naturaleza es ser reyes y sacerdotes, que es en Cristo Jesús. Nosotros somos de lugares celestiales y nos conoció antes de la fundación del mundo, como dice Proverbios 8. En su sabiduría, ya Dios sabe lo que va a hacer. Pero Dios también aquí nos enseña que cada uno puede escoger su puerta. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hay algo que esta prédica te quiere decir, que Dios quiere cumplir su propósito en ti. Y que hoy, como Cristo venció, hoy viene a decirte que es el tiempo de tu florecer y tu cantares de amores. El Señor está amando a su iglesia y ese amor está aquí para decirte que le recibas, como Pablo predicó en la iglesia de Filipos, desviado de Asia para Filipos. Él preparó un corazón de la mujer que vendía y empresaria llamada Lidia. Pero ella estaba esperando. Hay gente que está esperando por ti. Pero también había una mujer que tenía dos y había sido capturada por los poderes. Y ella se había pasado el otro bando. Y era divina para negocios del hombre. Hay circunstancias que atan lugares, ciudades, familias. Y hoy que todo espíritu de adivinación y todo lo que no sea de Dios sea desarraigado en tu territorio en el nombre de Jesús. Eso fue lo que venció Jesús. Poderes ocultos, pero que cuando pasa un hijo de Dios los revela. ¿Qué lo revela? La guerra. La guerra que tuvo Pablo después de liberar una ciudad. Ofendió a los que lo usaban. Porque hay gente que prefiere la oscuridad, pero tener riqueza, a tener la luz de Cristo. Pero todo tiene un propósito, movimiento de mundo. Fue llegar
tomar corazón y edificar, liberar, pero también llegó a ganar almas para Cristo. En adoración y alabanza, Pablo no se dio por vencido. Pablo, en Hechos 16, con Silas adorando, pudiendo salir porque era ciudadano romano, él prefirió no estar con las leyes de uno, sino con las leyes soberanas al cual ya él pertenecía. Mira cómo transforma a Dios el corazón. Antes servía ahora de hombre, pero ahora servía a Cristo. Y él solamente hizo una cosa, adoró. Adoró como hizo Moisés cuando dice el texto de Éxodo 34. Se inclinó a adorar. Y es mejor buscar la gracia y la misericordia del Señor que la gracia y la misericordia del hombre no la tiene. Pero Dios sí. Hoy yo te invito que con esa gente que liberó a través de la oración, Pablo, encarcelados, personas que no tenían oportunidad, que tenían una sola cosa, morir presos, sus almas presas. Hoy el Señor venció en Cristo libre. Él venció, que nada te acuse, ni boca ni pensamiento. Y el Señor venció a los acusadores de la obra que Él puso en ti. Lo que te detenía y te retenía por las acusaciones falsas, espirituales y también por los que se dejaban usar. Hoy nosotros no vamos a poner sino decir, Señor, hoy tú nos diste la victoria sobre todo. Pablo no acusó, Pablo adoró. Pablo entendió que él no competía, que si él estaba ahí había un propósito. Así como estás tú ahí o estoy yo aquí, hay un propósito de redención y de salvación. Hoy Pablo nos muestra también a través de esta obra que él pudo rescatar almas a través de un medio de que adoró y cantó y fueron libertadas muchas almas. Pero había una alma que no estaba. Es que Dios, donde está lo imposible, tú haz lo posible, que de lo imposible se cargue. El carcelero vio su condición. Se dio cuenta que el mundo no permite trató de matarse. ¿Qué iba a hacer? Pero Pablo dijo, otro dice, mátate o lo mato. Pero Pablo entendió. Un corazón transformado es incapaz de matar. Y no te estoy hablando solamente de armas, te estoy hablando de pensamiento, de lo que, del corazón. Pablo dijo, no veo, fue lo que dice esa palabra es clave allí. Cuando dice no veo, entonces Pablo dijo, y dijo, ¿qué tengo que hacer? Hay momentos que personas como Pablo entendió eso porque él no veía. Y eso tiene relación con el capítulo donde fueron abiertos los ojos. Él sabía que para seguir a Cristo hay que ver. Y él dijo, recibe al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y lo hizo. Son palabras que edifican. Tú y yo somos semillas benditas. Y lo que portamos en nuestro manto es bendito. Por eso yo en mi casa serviremos a Jehová. Hecho está diciéndonos que ya lo que Dios, el propósito de Dios se cumple. Y que hoy Cristo venció. Así que hoy declara esa primavera. Declara esas primicias de Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga en tu hogar. Hacer fruto de arrepentimiento fue lo que dijo Juan, lo que dijeron los profetas, lo que dijo Juan, lo que dijeron los apóstoles en Cristo Jesús. Lo mismo, el reino de los cielos acercado, arrepiéntase. ¿Qué hay en este mundo que hay que arrepentirse? ¿Qué hay en nuestro corazón? Somos imperfectos, porque Jesús lo sabe, pero no podemos estar manejando una imperfección para estar haciendo lo que queramos. Cuando el carcelero vio su condición, dijo, no veo. Y Pablo entendió, porque él había estado ciego. Y después vio la luz, como dijo el ciego, que el Señor tuvo que hacerle nuevamente, hacerle una vista porque nunca había visto. Así que hoy la invitación es que declares que Cristo venció y que le des la gloria al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y el Señor ponga en ti paz. La iglesia de Cristo está florecida, está en su primavera y hoy la primicia de él es predicar su nombre. Él solamente usted predica, habla de él su nombre porque es nombre sobre todo nombre. A él le fue dado toda autoridad y sobre él está pisado todo reino. Y es tanto que nos dio su autoridad y nos dijo, id y predicar, a leerlo, porque me gusta leerlo aquí completo. Es una comisión. Él no nos mandó a nosotros no a predicar. ¿Qué hizo Pablo? Predicar. ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicar. Si ya los demás no quieren predicar, tú sigues haciendo, ejerce tu ministerio. Pero el mío es predicar.
hasta los confines de la tierra. Y dice aquí, a todas las naciones y confines de la tierra. Eso está escrito en todo. Pero este es para el que acepta el mandamiento de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas múltiples. No les hará daño sobre los enfermos, pondrán manos y sanarán. Y dice que el Señor después habló, fue recibido arriba y se sentó a la diestra del Padre. Ahí es lo que estamos celebrando. Que Él hizo una obra y que ahora está sentado a la diestra del Padre o aboga por ti, por mí. Pero también dice aquí, y ellos saliendo, ¿qué quiere decir? Que estamos llamados a salir, a calzarnos y seguirnos una sandalia y seguir avanzando en la obra del Señor. Y predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra por las señales que le seguían. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Pues la palabra. ¿Qué hacen ellos? Predicar ¿qué? La palabra, porque esta palabra está sellada a preciosa y tiene más valor que cualquier tesoro mundial. Este banco y este testamento vale con cualquier tesoro del reino. Este contiene el tesoro del reino universal y pisan de la tierra, o sea que son súbditos de nuestro reino. Pero no súbditos para nosotros, sino para Dios. Y ellos hacen lo que Dios demanda. Así que hoy nosotros, como siervos de Dios, sabemos que toda la tierra le pertenece a Cristo Jesús y que venció y que esa sangre que vale el precio de sangre es preciosa y que ahora cuando recibimos Jesús está en nosotros y pasamos a ser hijos adoptados, aceptos en Cristo Jesús al Padre, llamados, escogidos y predestinados para un propósito. Hecho está. Esa es la palabra. Tenemos sello de puertas abiertas para todas las naciones. Pero propósito es para predicar el evangelio del reino de Dios. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariel Salamanca. Haz fiesta en tu corazón y que el Señor este tiempo, Él tiene el dominio de todo. Y por eso hoy le damos la gloria al Padre eterno, a nuestro amado Señor Jesús y al Espíritu Santo de Dios. Estamos sellados para una obra de amor. Estoy muy, muy emocionada. No emocionada de amor, sino sabemos que lo que Dios ha hecho en mi vida, nunca pensé ver. Y en este caminar en Cristo, yo solamente digo, no pueden ustedes, pueden el que Dios. Dale la gloria a Dios. Que Dios te bendiga y que este tiempo veas tu primavera hermosa. Estamos llamados a hacer esta hermosa primicia de este tiempo, predicarle el evangelio, porque Cristo es el primogénito, pero me enseñó a ir a casa. Que Dios te bendiga. A Dios sea la gloria. Ya no hay condenación. Hijos de Dios.